¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de algo que sé que te va a interesar, porque es un tema que está extremadamente en boga. Vamos a hablar de la inflación y de la estanflación. ¿Se vendrá una estanflación en el mundo? ¿Qué está generando esta mayor inflación y cuáles son los efectos que hay en los mercados? Vamos a ver, por supuesto, cuáles son todas las situaciones que está pasando a nivel mundial con respecto a estos mayores precios y vamos a terminar con algunas alternativas precisamente de trading pensando en este mayor nivel de precios en la economía. Lo primero que les quiero mostrar es que tenemos este informe en blog.capitaria.com. Para ingresar, busquen el informe de inflación y estanflación y vamos a ir viendo precisamente este informe que realizamos desde el Departamento de Estudios sobre todo lo necesario precisamente para saber con lo que está sucediendo con esta inflación. Primero, ¿qué es la inflación? La inflación, en palabras bastante sencillas, es básicamente un alza sostenida en el nivel de precios de la economía. No es mala que exista una inflación, bajo ningún punto de vista, porque si existe inflación, principalmente dado porque existe en el mercado una demanda que esté acorde. Hay una demanda por bienes y servicios acorde, hay una actividad económica favorable, hay un crecimiento económico y esto genera que los precios vayan subiendo, pero de forma paulatina. ¿Cuál es el problema? Cuando ya no es de forma paulatina, es cuando la inflación se escapa, es decir, cuando los datos y proyecciones están sobre la expectativa, sobre las proyecciones que tiene el mercado. Un escenario de mayor inflación impacta a todos nosotros, impacta a todos los bolsillos, pero especialmente a las personas que tienen menos recursos, son los que se ven más perjudicados cuando vemos una inflación más elevada. ¿Por qué sube la inflación? ¿Por qué suben los precios en la economía? Y acá vamos a ver algunas cosas que son dos principales de por qué pueden subir. Primero, por la mayor demanda. Un exceso de demanda de bienes y servicios puede provocar, sin lugar a dudas, que los precios suban. De hecho, no puede, provoca que los precios suban. Y esto se generó después de que la crisis de la pandemia gatilló que los distintos bancos centrales empezaran con políticas ultra expansivas. La cantidad de liquidez en los mercados fue extremadamente elevada. Mucha liquidez en los mercados a nivel mundial. Y esa mayor liquidez se traduce en mayor demanda por bienes y servicios. No lo digo yo, lo dicen los datos. Vimos, por ejemplo, cuando no solamente con las políticas monetarias, también con algunas políticas públicas y también, por supuesto, con algunas situaciones excepcionales. Por ejemplo, lo que sucedió en Chile con los retiros de los fondos de AFP. Esto generó que la inflación subiera más de lo que ya estaba subiendo, porque más gente tiene dinero. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Se acabaron todos los autos en ese momento. Ahí nos está diciendo que efectivamente se está utilizando para el consumo y si se utiliza para el consumo esta mayor liquidez, precisamente tenemos esta mayor demanda y ese desequilibrio provoca que los precios suban. El segundo son los mayores costos. Acá básicamente estos mayores costos se han dado principalmente por el impulso en los precios de las materias primas. Si suben las materias primas, vamos a tener mayores costos para los productores. Si hay mayores costos para los productores y quieren seguir teniendo utilidades, tienen que subir el precio final. Si no, se hace insostenible. Por lo tanto, también el incremento de los costos a medida que han subido los precios de las materias primas en el último tiempo, ha llevado a que la inflación también se esté notando en la economía mundial y lo estemos viendo cada vez, y de hecho mes a mes, ver mayores datos inflacionarios. Vamos a ver también algo bien interesante que ha pasado con la inflación a nivel mundial. A nivel mundial existe esta extrema liquidez, además del impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania. Acá les traigo este cuadro que es muy interesante, que es la inflación en la economía G20. Japón es el país que menos inflación ha tenido de las grandes economías en los últimos años. Por lejos es el que ha mantenido una inflación mucho más baja e incluso ha estado con datos deflacionarios, que es cuando la inflación es por debajo de 0%, o sea, tiene una inflación negativa. Acá tenemos la inflación en distintos países y fíjense cómo ha estado subiendo fuertemente en países como Estados Unidos. Se me acaba de perder. Ahí está, Estados Unidos.
Holanda, España, Brasil, Rusia, Argentina, para que hablar, y Turquía también. Alemania, 7,3%, muy elevado. La eurozona mantenía una inflación bastante baja, cercana al 2%, y se han disparado todos los datos. Canadá, una economía muy ordenada, 5,7% de inflación. Francia, dentro de la eurozona. Australia, 3,5%, también datos elevados. Hay que pensar que los principales países del mundo tienen un objetivo inflacionario, una meta del 2%, por lo tanto, que ya estemos en 3,5, 4,3, 5,7, 8,5, son niveles extremadamente elevados de inflación a nivel mundial, así que está perjudicando bastante a los mercados. Ahora, antes de seguir revisando este informe que está buenísimo y que falta la parte más importante, y sobre todo al final vamos a ver unas alternativas de trading, les quiero comentar que no sé si han visto, los mercados han estado cayendo. Este año han caído fuertemente los mercados a nivel mundial. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? La inflación tiene mucho que ver, por supuesto. Porque hay expectativas de que la tasa de interés se suba más fuerte. ¿Quieres saber mucho más? ¿Quieres saber cómo aprovechar todos estos movimientos? Haz clic en el link que está en la descripción. Sigamos entonces. Acá tenemos las proyecciones inflacionarias en el mundo. Ojo, las proyecciones cada vez están siendo más alcistas. Se puede ver como en Estados Unidos, América Latina, Reino Unido y la eurozona. Cada vez tenemos proyecciones inflacionarias mayores. Todo esto obviamente que también ha sido apoyado por el exceso de liquidez en los mercados y también por los mayores costos debido a que las materias primas han estado subiendo de forma bastante fuerte. Y si hablamos de materias primas, veamos los commodities. Este es el rendimiento anualizado, fíjense. El rendimiento anualizado de los commodities al comenzar el segundo trimestre. O sea, a partir del segundo trimestre, ¿cómo está en comparación a hace un año atrás? El gas natural sobre un 120% casi. El combustible de calefacción más de un 90%. El café subió más de un 85%, o un 85%. El petróleo, WTI, Brent, cerca de un 70%. Y lo que menos ha subido de materias primas es el cobre con un 17%. Acá se puede observar cómo han estado subiendo el precio de los commodities y obviamente el impacto que ha tenido en los mercados. La inflación en Estados Unidos extremadamente elevada, fíjense cómo ha venido con un alza prácticamente constante, ya está en 8,5, el mayor nivel en prácticamente 42 años, en prácticamente 41 años de datos de inflación al consumidor en Estados Unidos. Datos extremadamente elevados, 8,5% y probablemente sigamos viendo una mayor inflación. Y acá tenemos la importancia de los bancos centrales. ¿Y por qué son tan importantes los bancos centrales? Por un solo motivo. Porque dentro de sus mandatos, el principal mandato que tienen es mantener la inflación controlada. ¿Y qué herramienta tienen para ello? La tasa de interés es por lejos la principal herramienta. ¿Y de qué forma? Piensen que ustedes van a sacar un crédito que le están cobrando un interés anual, voy a exagerar los números para que se note el ejemplo, de un 10%. Ustedes van a sacar 1.000, lo que sea, $1.000, y ese 10% implica que ustedes tienen que pagar $100 de interés en el año. Pero ¿qué sucedería si la tasa baja a un 1%, el interés que le están cobrando? Ya no tienen que pagar esos $100 extras al cabo de un año de intereses, sino que solo pagarían $10. Esto estaría incentivando o desincentivando el consumo. Si baja la tasa de interés de un banco central, incentiva al consumo y a la inversión, porque más gente puede acceder al dinero y se puede obtener dentro del mercado local, se pueden obtener condiciones mucho más favorables. Por lo tanto, cuando la tasa de interés se sube, pasa el efecto contrario. Se hace más difícil este acceso al dinero, se hace más difícil el acceso a bienes y servicios, por lo tanto, hay menor demanda. Y al haber menor demanda, los precios bajan. Eso es lo que buscan los bancos centrales precisamente cuando suben la tasa de interés. Ahora, hay un problema con esto. Esta imagen es muy buena. La inflación ha estado subiendo y la economía, la actividad económica ha estado cayendo. Y el mayor problema que se genera es una estanflación. La estanflación es tener una inflación elevada y tener un estancamiento económico. Pero a medida de que se sube la tasa de interés de los bancos centrales para evitar una mayor inflación, también se está perjudicando la actividad económica. Por lo tanto, se incrementa esta brecha y se genera que efectivamente puedan existir algunas proyecciones bastante débiles económicas en términos de actividad, mientras la inflación sigue elevada. Y eso es esta inflación. Principalmente esta inflación se ha hablado que es cuando tenemos un crecimiento económico negativo o un decrecimiento, o también una recesión, que es cuando hay 2 trimestres consecutivos con un Producto Interno Bruto Real negativo.
Y además tenemos una elevada inflación. Y el principal motivo de por qué puede suceder esta inflación es cuando tenemos elevados precios en los combustibles, y especialmente en el petróleo, situación que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, es una situación que está perjudicando fuertemente a la economía y que probablemente se mantenga este escenario negativo durante algunos meses. Vamos a ver cuáles son los activos interesantes para que pueden mostrar algunas oportunidades de trading. Primero tenemos el dólar index que compara el dólar contra las principales monedas del mundo, subiendo, 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 a medida que la Fed cada vez se da mayores expectativas de alzas de tasas. Ojo, 100,9, 101 puntos aproximadamente. Zona de resistencia clave que en caso de romper al alza puede ir a buscar los 102 y ya después los 103,80 puntos aproximadamente. Viene una tendencia alcista sin lugar a dudas. Y a medida de que la Reserva Federal sea más agresiva en las alzas de tasas, el dólar en el mundo se va a seguir apreciando. S&P 500 obviamente se ve perjudicado, la renta variable se ve perjudicada a medida de que hay mayores alzas de tasas, por lo tanto, a estar muy atentos. Se ve un impulso momentáneo. Ningún activo sube o baja de forma lineal, pero mucha atención con los niveles que tiene de resistencia entre los 4.460, 4.490 o 4.500 puntos para el caso del S&P 500. Si vemos que encuentra apoyo en estos niveles, podríamos ver nuevamente caídas que vuelva a generar una caída, un debilitamiento en el S&P 500, que es el principal índice de Estados Unidos, 4.360 puntos, 4.325, e incluso ir a buscar mínimos cercanos a los 4.100 puntos, se podría dar como escenario, especialmente después de todo este impulso que vino apoyado por la política monetaria ultra expansiva en Estados Unidos. Sería normal ver alguna corrección adicional a medida de que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, hace este cambio de orientación. Y finalmente les traigo un ETF que sé que les va a gustar. Este ETF es el TBT. Básicamente, este ETF lo que hace, y como voy a mostrarles algunos niveles interesantes primero, como se puede apreciar aquí, este es un ETF que es ultra corto en los bonos del tesoro de más de 20 años. Es corto, o sea, va en contra del precio de los bonos del tesoro. Ahora, algo muy interesante con respecto a esto que es 2 por, o sea que el movimiento lo duplica. Pero algo muy importante es para que se hagan una idea y entenderlo mucho más sencillo. Como va en contra del valor del precio, es como que fuera a favor del rendimiento, porque el rendimiento con el precio tienen movimientos distintos. Por lo tanto, como va acorde a lo que es en contra del precio, es como que estuviera a favor del rendimiento del bono del tesoro. ¿Y qué sucede con esto? Que cuando tenemos que la tasa de interés está subiendo en Estados Unidos, hay expectativas de mayores tasas de interés, también sube el rendimiento de los bonos del tesoro, por lo tanto baja el precio, y eso implica que este ETF también tiende a mostrar impulsos. Mucha atención si consolida la ruptura que está tratando de hacer en los 24,75, puede buscar los 26,50, 26,80, 27,3 dólares, 28 dólares y ya después acercarse a los 30 dólares en este ETF que es bastante probable que sigamos viendo alzas a medida de que la Fed dé mayores comentarios que apunten precisamente a subir la tasa de interés de forma agresiva para combatir contra la elevada inflación. Ya sabemos lo que está sucediendo en el mundo, que ya sabemos cuáles son los activos que más se podrían mover, así que los invito a seguir revisando y no se olviden de ingresar al blog para que le echen un vistazo a este informe que está bastante completo, está bastante interesante y también tienes estas alternativas de trading para que los vayan analizando y por supuesto puedan tomar las mejores decisiones. Soy Ricardo Bustamante, nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.